Viendo la Gran Comisión, un texto importante es Marcos 16, 15 a 16. Nosotros ya vimos Mateo 28 en otro video y vimos varios detalles acerca de la Gran Comisión. No lo vimos en mucho detalle, pero en algo sí. Y ahora quiero hablar de Marcos 16, 15 a 16, porque nos va a ayudar con ciertas cosas. No hay nada que es muy único en esta versión de la Gran Comisión, pero sí igual es interesante por lo que sí aporta al tema. Y también algunos detalles que podemos ver aquí que nos van a ayudar a aclarar algunas dudas, por ejemplo. Entonces, Marcos 16, 15 a 16 tiene otra versión de la misma comisión, más o menos, que Jesús dio a sus discípulos en Mateo 28. Vamos a leer la versión que tenemos aquí, igual que hicimos con Mateo. Y aquí dice, en Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En su base es la misma comisión que tuvimos en Mateo, pero hay algunas cosas que yo quería ver más y pensé usar este evangelio para verlo. Pero una cosa que tenemos que hacer cuando estamos viendo Marcos 16 es hacer un poco de análisis textual. Y yo no soy un experto en esta área, tengo que hacer investigación, tal como ustedes tendrían que hacer. He hecho un poco de investigación y yo creo que conviene que uno lo hace si puede. Y lo que hay que ver aquí es que en Marcos, en los manuscritos antiguos, no todos los manuscritos tienen la terminación de Marcos 16, de versículo 9 hasta el final. ah, Está ausente en varios manuscritos antiguos. Entonces surge una duda si este texto es original. Ahora, yo quiero aclarar, antes de proceder más al fondo en este tema, que yo afirmo la inspiración bíblica, yo afirmo la revelación divina, yo afirmo que la Biblia es infalible, inerrante, que la Biblia lo que dice es precisamente lo que Dios quiso tener en la Biblia. El problema que nosotros encontramos en este estudio es que en la transmisión de la Biblia de una generación a otra, a veces en algunas copias hay cambios y hay errores. Y hay un proceso que se llama la crítica textual en que los eruditos en esta área pueden hacer análisis científica para identificar las diferencias, los cambios, los errores que encontramos en los textos bíblicos. Y por lo tanto, por el proceso de crítica textual, nosotros podemos identificar lugares con dudas y tener certeza en los demás textos. Y encontramos que en un gran porcentaje, la gran mayoría del Nuevo Testamento, no hay dudas. Donde hay dudas, la mayoría de las dudas son detalles sin ninguna consecuencia, como escribir un nombre o se repite una línea dos veces, pero es obvio. Entonces, realmente no son dudas que tienen que ver con un texto en sí, sino que con ortografía o con algún error obvio de redacción. Ahora, hay algunos pasajes un poco más extensos, un poco más grandes e importantes, que también tienen dudas, presentan diferencias textuales en manuscritos antiguos. Algunos de esos podemos tener una certeza relativa
y en otros no podemos llegar a una certeza relativa. Y entonces ahí tenemos que usar nuestro juicio para determinar si fue probablemente original o no. Y en el caso de Marcos 16 vamos a ver un poco de la evidencia que existe. Hay un texto, por ejemplo, que está en duda y yo creo que no es bíblico y casi nadie cree que es original, que es lo que se llama la coma juanina en 1 de Juan 5, versículo 7, donde dice, y los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que probablemente no es original en el texto bíblico, que fue algo agregado en el curso del tiempo. Y hay mucha evidencia en este sentido. En este versículo, en 1 de Juan 5, no hay ningún ejemplar, ningún manuscrito, ninguna copia de los primeros siglos de la iglesia, 600, 700 años o más, con este versículo. Tampoco es citado por los padres de la iglesia, incluso cuando ellos estaban en debates acerca de la Trinidad o la divinidad de Cristo o del Espíritu Santo, no citaron este pasaje. ¿Por qué? Porque probablemente no estuvo en sus Biblias, porque fue agregado después. Entonces nosotros podemos imaginar, si yo tengo mi Biblia aquí y yo estoy tomando notas de mi Biblia, como mucha gente hacen, y pongo una nota aquí acerca de la Trinidad. Y después otra persona está haciendo una copia en base de mi Biblia. Y él está leyendo y haciendo su copia. Y él, por casualidad, pone en su copia lo que yo había escrito. Lo que yo había escrito en mi Biblia no es Biblia, aunque lo escribí en la misma hoja. Pero después se incorpora en el texto por equivocación, no por intencionalidad, no por maldad, sino un error nomás. Y encontramos que eso probablemente pasó en el caso de 1 de Juan 5:7. Pero aquí es mucho más complejo. Aquí lo que estamos viendo en Marcos 16, 15 a 16, no es tan evidente. La evidencia no es tan clara. Hay evidencia mixta. Y entonces tomar una decisión definitiva con mucha certeza nos va a ser imposible. Entonces tenemos que ver la evidencia que hay de forma honesta y ver lo que pensamos. En este caso, hay evidencia a favor de la inclusión y evidencia en contra de la inclusión de este tema. En contra de la inclusión de esta sección, es decir, la evidencia que esta sección no fue original, encontramos que está ausente en dos manuscritos muy importantes, dos copias de la Biblia muy importantes que vienen cerca del año 400 después de Cristo, 350 después de Cristo, y son los códices Sinaiticus y Vaticanus. Y son dos de los manuscritos más importantes de la Biblia, dos de los manuscritos más completos en el mundo antiguo que tenemos de la Biblia y no tienen la terminación de Marcos 16. La otra evidencia en contra de Marcos 16 es que lo que se llama evidencia interna, donde los eruditos dicen que esta sección de Marcos tiene 17 términos o frases que no aparecen en lo demás de Marcos. En los primeros 16 capítulos hay 17 términos que aparecen aquí que no aparecen allá. Ahora, la otra cosa, la otra evidencia interna es que en Marcos 16:9 parece que Marcos presenta a María Magdalena como si por primera vez y no es la primera vez. Entonces hay también una duda ahí con esta transición donde presenta a María Magdalena. La evidencia a favor de esta sección se encuentra también en dos códices. No son los primeros dos, pero son muy importantes y de la misma época.
el Códice Alexandrinus y también otro que no puedo pronunciar. Entonces, Bersenicis, algo así, no puedo decirlo. Como dije, no soy experto en eso. Estoy haciendo investigación como ustedes harían también. Entonces, aquí estamos viendo que hay evidencia temprana también a favor de esta sección. Lo que también encuentro interesante y también para mí es una evidencia fuerte es la inclusión de esta sección en dos traducciones de la Biblia. Una traducción es la traducción que se llama Vulgata, que fue hecho por Jerónimo, también cerca del año 400 después de Cristo. Y es una evidencia importante porque él tuvo acceso a otros manuscritos y copias que ya no existen, pero en su tiempo existían. Y él sabía que había dudas. Hay copias que no tienen y copias que sí tienen. Y él decidió que la evidencia favorecía inclusión de este texto y por lo tanto lo colocó ahí. Ahora, esto no quiere decir que él tenía razón, pero yo encuentro que es una buena evidencia. Y la otra evidencia es otra traducción que se llama Diatessaron. Y este fue una traducción de los evangelios, una armonía de los evangelios en siriaco. Y esto mucho más temprano, del año 150 aproximadamente después de Cristo. Entonces es una evidencia sumamente importante porque eso pone el Evangelio de Marcos, la terminación del Evangelio de Marcos en la primera mitad del segundo siglo, por lo menos, si no antes. Y entonces para mí también es una buena evidencia. También la terminación de Marcos es citado por algunos padres de la iglesia de la misma época, como Ireneo. Entonces yo encuentro que también hay evidencia a favor de este texto como algo, por lo menos, muy antiguo, sino original. Y por eso yo lo uso. Yo lo uso porque yo creo que hay evidencia que es, si no original, muy, muy temprano, que viene de la iglesia primitiva. Y si no es original, igual sería una expresión de lo que la iglesia primitiva creía, ah, con mucha más cercanía a los tiempos bíblicos. Pero yo creo que hay evidencia suficiente para aceptar este pasaje. Tampoco tiene cosas muy diferentes a lo que encontramos en los otros evangelios. No hay cosas únicas en el Nuevo Testamento, en este texto, aparte de una frase que dice que algo que, de los discípulos tomando veneno sin daño. Pero lo demás que encontramos ahí también encontramos en los evangelios o en el libro de Hechos. Entonces, realmente no hay mucho en juego aceptando o rechazando este pasaje. No cambia ninguna doctrina, no cambia la historia de la iglesia, no cambia ninguna exigencia de moralidad, nada cambia a base de este pasaje. Ahora, hay algunos que dicen que las cosas como que también menciona tomando serpientes venenosos sin también poco sin daño. Pero eso vimos en Hechos, cuando Pablo está en Malta y sale una serpiente y le muerde y ustedes conocen la historia o si no pueden buscarlo en Hechos. Entonces, esto sería la aplicación buena de este texto. Por supuesto, hay gente que lo toman en mal sentido, como en mi país, en Estados Unidos, hay ciertos lugares donde las iglesias practican algo de manejar serpientes y dejar que las muerden, pero no podemos excluir un texto bíblico basado en una mala interpretación. Entonces, no encuentro problema ahí. Entonces mi conclusión es ocupar Marcos 16, pero sin basarme exclusivamente en Marcos 16. Todo lo que voy a hacer
voy a buscar en Marcos 16 y también voy a corroborar la misma información en otro lugar bíblico. Entonces no hay nada aquí que es exclusivamente aquí. Lo que estoy viendo aquí también se comprueba con otros pasajes bíblicos. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Marcos 16. Y una de las cosas que yo quiero ver en Marcos 16 es la idea de predicar el Evangelio a toda criatura. Quiero ver eso porque lamentablemente, hay malas interpretaciones de todo. Y hay una enseñanza, una dogma que yo escuché en el seminario. De hecho, escribí algo acerca de esta idea y yo pensé que nunca lo volvería a ver. Pero cuando yo subí mi otro video acerca de la Gran Comisión, busqué en YouTube cuáles otras enseñanzas hay acerca de la Gran Comisión en YouTube. Y una de las enseñanzas que yo vi en castellano es lo mismo que había visto en el seminario, que se llama ultradispensacionalismo. Y el dispensacionalismo es una idea que uno puede dividir la historia del mundo en secciones y cada sección se llama una dispensación. Y en cada una de estas hay normas de Dios y hay un sistema de salvación propio de esta sección. Y hay una sección de Adán antes del diluvio, después del diluvio, de los patriarcas, etc. Y la mayoría ven un cambio después de Cristo. Hay una época que es de la iglesia. Y la salvación es por gracia, por medio de fe. La salvación basada en la obra terminada de Cristo en la cruz. Y que esto llega hasta la segunda venida. Entonces, la dispensación actual sería la iglesia. Y casi todos ponen el cambio o en la muerte de Jesús o en la resurrección o más comúnmente en Pentecostés. Ahora, la ultradispensacionalismo, o a veces dicen hiper, que quiere decir excesivo, muy grande, muy excesivo, tiene la idea de que la transición no ocurre ni en la muerte de Jesús, ni tampoco en su resurrección, ni tampoco en Pentecostés, sino más bien con el ministerio de Pablo cuando él se dirige a los gentiles. Y según ellos, depende del grupo o de la persona, eso puede ser en el llamado de Pablo, cuando Pablo es enviado como apóstol o misionero, cuando tienen una reunión en Jerusalén en Hechos 15 o después del libro de Hechos. Y entonces ellos afirman que la Gran Comisión, los Evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pedro, Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis son todas cartas o todos libros dirigidos a judíos y no a nosotros. Y por lo tanto, lo que está aquí de ser bautizado, especialmente, no es para los cristianos. Los cristianos no tienen que ser bautizados según ellos. Y yo creo que es evidente que esto es falso. Y hay muchas formas de comprobar que esto es falso, pero una de las formas es viendo lo que dice en la Gran Comisión. Y en las versiones de la Gran Comisión que nosotros tenemos, vemos repetido que el alcance de la Gran Comisión es para todos. Es para todos. En Mateo 28, que ya vimos que es para todas las naciones. Y eso quería decir no solamente judíos, sino de que fue para todas las naciones, los gentiles incluidos. Y es el sentido de la frase todas las naciones en un contexto hebreo, judío. Decir todas las naciones quiere decir al mundo de los gentiles.
Y entonces es casi absurdo pensar que Jesús estaba dirigiéndose solamente a los judíos y menciona la frase todas las naciones. Y aquí dice, como si eso no fuera lo suficiente específico, aquí dice toda criatura, cada persona, no solamente un representante de cada nación, sino cada persona debe recibir el mensaje del Evangelio y tomar una decisión por sí mismo, aceptar o rechazar la salvación que Cristo ofrece. Entonces, aquí tenemos también la misma idea que vemos en Mateo 28. Esta comisión tiene un alcance sin límites, es para todos. Y también en Hechos, la versión de la Gran Comisión ahí, que el Evangelio empieza en Jerusalén y se expande a Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Obviamente también los confines de la tierra es mucho más allá del mundo judío. Estamos hablando de todos. Todos deben escuchar esta comisión. Y la promesa que viene con la Gran Comisión en Mateo 28 también señala lo mismo. Porque Jesús dice en su promesa asociada con la Gran Comisión, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En mi traducción dice hasta el fin del mundo. Pero ¿qué tipo de promesa sería eso si fuera solamente para algunos años? Si fuera yo estaré con ustedes todos los días durante los próximos 10 años. ¿Qué tipo de promesa es eso? Es obvio que la intención de la promesa y la intención de la comisión en sí es mucho más allá de solamente el mundo judío. Entonces no podemos limitar la gran comisión solamente a los discípulos originales, solamente a los apóstoles o solamente a un contexto judío. La gran comisión es para toda la iglesia en todas las épocas, en todo el mundo, hasta que Cristo vuelva. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la misma comisión que ellos. Nuestra conclusión es que el alcance de la gran comisión es para todos. Marcos entonces tiene este componente que vemos en común con las otras versiones de la Gran Comisión. La actividad en Marcos es predicación, mientras que lo que vimos en Mateo es hacer discípulos, el discipulado. Y aquí es predicación o evangelismo. Predicación del evangelio, nosotros en nuestro contexto moderno decimos evangelismo. Y eso es ofrecer o proclamar la salvación al mundo. Y entonces nuestra labor es aquí predicación. Y aquí no estamos pensando en predicación como una actividad formal, como nosotros podríamos imaginar a veces en un contexto cristiano. Pensamos en predicación como el hombre que sube al púlpito y tiene un sermón preparado, ojalá, y predica. Y eso pensamos como predicación. Pero predicación en este sentido es anunciar o proclamar, y no es necesariamente predicación formal en una iglesia. Puede fácilmente ser dos amigos conversando en una mesa y tú dices lo que es el evangelio y estás predicando el evangelio, evangelizando. Y entonces aquí cuando vemos predicación, no estamos viendo predicación formal necesariamente, aunque creo que es bueno y debemos hacerlo, pero no es la única forma de cumplir con la comisión. Y a veces tenemos una tendencia de asociar una forma con la cosa en sí. Y yo creo que es un error que debemos evitar como cristianos. La forma es una cosa y la exigencia básica es otra cosa. Y aquí vemos que la exigencia básica es evangelismo, es predicación del evangelio.
Y ahora eso podría tomar varias formas, como un estudio bíblico, como una conversación informal o una campaña de evangelismo. Son todas formas de anunciar o predicar el evangelio. Podría ser por un video o podría ser en persona. Podemos de muchas formas evangelizar o anunciar las buenas nuevas de Jesús. El Evangelio entonces es lo que hay que predicar, las buenas nuevas de Jesús. Cuando estamos pensando en lo que son las buenas nuevas de Jesús, ¿qué es lo que hay que anunciar? Hay varias cosas que nosotros vemos como cosas fundamentales en el Evangelio. Y cuando estamos pensando en el Evangelio, lo que pensamos generalmente, yo creo que está bien, es que nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús y tal vez la identidad de Jesús. Y yo creo que estas cosas son esenciales y sin eso no hay evangelismo. Hay más que yo creo que es esencial o si no esencial, tan importante que debe ser esencial. Por ejemplo, si hay buenas nuevas, es porque hay una mala noticia anterior. Si hay buenas noticias, es porque hay mala noticia anterior. ¿Por qué necesitamos buenas noticias o buenas nuevas? ¿Por qué necesitamos salvación? ¿De qué queremos ser salvos? Y yo creo que una buena definición de lo que es la necesidad de la salvación es algo que nosotros tenemos que compartir, porque no es conocido por el mundo. No podemos suponer que el mundo está en conocimiento del diagnosis que requiere una receta de salvación. Entonces nosotros tenemos que también anunciar a veces lo que es, primeramente, la mala noticia de nuestra condición actual, para después predicar lo que son las buenas nuevas de Jesús. Sería como un médico que no quiere decir a su paciente lo que es el diagnóstico, quiere saltar al tratamiento. Y dice, no, el diagnóstico es negativo, es malo, mejor tomar la pastilla nomás. Pero sería un médico irresponsable. Tiene que compartir primeramente lo que es el problema, lo que hay que tratar. Y yo creo que en el evangelismo también debemos hacer lo mismo si la persona no está en conocimiento de esto. Y eso vemos en los ejemplos de evangelismo en Hechos. Cuando Pedro predica en Hechos 2, él dice que ellos son culpables de pecado. Habían matado al Mesías hace unos días, unos meses, y habían matado al Mesías, y eso es peligroso. Y él dice que Dios resucitó al Mesías de entre los muertos y ahora está en el cielo y va a poner a sus enemigos como ah, ah, estrado de sus pies, debajo de sus pies, porque Cristo, el Mesías, va a ser victorioso. Y entonces eso es un diagnóstico del problema. Y después de eso dice que son compungidos de corazón y buscan la salvación. ¿Qué haremos? Y entonces nosotros vemos ahí este diagnóstico. Y vemos lo mismo en otros ejemplos de evangelismo, en Hechos 3. Y importantemente también en Hechos 17, perdón, donde Pablo está en Atenas predicando a los filósofos. Y también dice, Dios pasó por alto los pecados cometidos antes en ignorancia, pero ahora ha fijado un día de juicio. Entonces hay un diagnóstico. Vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Y por lo tanto, necesitamos un Salvador. Entonces, hay que incluir lo que es el problema para después compartir lo que son las buenas nuevas, lo que es la receta que nos puede dar salvación. Y entonces tenemos eso, y después de eso tenemos la crucifixión la identidad de Jesús como Mesías, el Señor y Salvador, su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Y finalmente, en nuestra presentación del Evangelio, no podemos terminar solamente con la obra de Jesús. Tenemos que hablar también de la aplicación de la salvación
al individuo, a la persona. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que hablamos ahí se llama el plan de la salvación. Y ahí tenemos que ver cómo ser salvo. No solamente lo que es la salvación, sino cómo ser salvo. Fe, arrepentimiento y bautismo. Y aquí en Marcos vemos eso. El que crea y sea bautizado será salvo.